Buenos días otra vez. Una gran alegría venir hasta este púlpito para abrir la palabra del Señor y también es una gran responsabilidad. Así que contamos con la generosidad del Señor para que Él nos ilumine en esta mañana y que podamos entender lo que Él nos quiere decir. Vamos a seguir con el libro de Daniel. El último domingo ya estuvimos en el capítulo número 1 y aprendimos sobre la conducta pura de Daniel en medio de una cultura extraña a Dios. El pasaje que hoy vamos a estudiar es muy largo. Espero que lo hayáis leído porque tampoco vamos a ir a leer los 49 versículos. Yo os iré diciendo por dónde vamos a caminar. Es un capítulo muy largo, repito, y que os voy a resumir sin desvelar el final, ¿vale? Al principio, Nabucodonosor va a tener un sueño que le perturba profundamente. Va a llamar a todos sus adivinos para que le den la interpretación. Ninguno lo va a conseguir. El rey se enfada mucho, los manda a matar a todos. Y aquí es cuando aparece Daniel y dice: espera un poquito, espera, dame tiempo. Daniel ora a Dios y le da la interpretación. Básicamente este es el fondo del mensaje de esta mañana. Y mientras yo lo estaba preparando, yo me hacía un par de preguntas. ¿Qué tiene de importante esto? ¿Por qué es importante para nosotros esta historia? ¿Y qué nos dice acerca de los planes de Dios entonces y ahora? Y después de darle muchas vueltas, yo pensaba, pero ¿de qué va este pasaje? ¿Es acerca de Nabucodonosor? ¿Es acerca de los sabios de Babilonia? ¿O sobre Daniel? Pues hermanos, ninguna de estas cosas. El tema central del pasaje de esta mañana es el reino indestructible de Dios. Ese es el tema, ese es el título de la predicación de hoy. Así que os invito a que vayáis a vuestras Biblias y que abráis el libro de Daniel por el capítulo 2. Vamos a ir en plan lineal, ¿de acuerdo? Descubriendo qué es lo que la palabra del Señor nos tiene que decir en esta mañana. Daniel capítulo 2. Dice el primer versículo: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Esta es la situación de Nabucodonosor. Un evento real situado en el tiempo. Dios le habló en un sueño, tal vez un sueño que se le repitió bastante, un sueño firme y urgente, pero perturbador para el rey, tanto que le quitó el sueño, valga la redundancia. Dios le había hablado y ya no podía dormir. Y estaba frustrado porque no entendía el sueño. Este era el problema de Nabucodonosor. Podemos pensar, ¿acaso si la intención de Dios era perturbar al rey? Yo pienso que no, hermanos. Dios estaba siendo ante todo misericordioso. ¿Cómo es posible? Dios era misericordioso porque le estaba haciendo parte al rey de una visión. Estaba comunicándose con un hombre pagano para que lo conociera. Por otro lado, la intención de Dios, como vamos a ver en este capítulo, era que Daniel saltara a la palestra, a la primera fila de la política babilónica para ser usado. Así que lo que estamos teniendo ya en este primer versículo es la sabiduría de Dios en acción. Nabucodonosor lo tenía todo: riqueza, fama, poder, pero no tenía un buen descanso. El éxito se alcanza a menudo a fuerza de destruir el alma, y pocos dicen hoy ese versículo que mis padres tenían encima de su cama: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces estar confiado. En el versículo 2 vemos cómo el rey busca interpretación al sueño. Llama a todos sus sabios. ¿Quiénes eran estos sabios? Los magos, que eran hechiceros. Los astrólogos, que mezclaban la astronomía también con la adivinación del futuro. Los encantadores,
que practicaban artes oscuras, y los caldeos, una mezcla entre científicos y magos. Como dice el libro de Isaías, Nabucodonosor estaba consultando a los muertos por los vivos. ¿Qué iban a decirles estos sabios, entre comillas? Dios hoy sigue hablando a través de sus escrituras y a través del testimonio de la Iglesia a muchas personalidades, a jefes de gobierno, a reyes, pero prefieren llamar a los sabios de este mundo, a los sociólogos, a los economistas y a los psicólogos para que les ayuden a solucionar el problema del hombre. Pero esto ya es un problema, porque si no conoces a Dios, no eres capaz de dar una respuesta a la crisis de este mundo. ¿Qué respuesta tenían los sabios de Babilonia para dar? En los versículos 3 y 4 observamos que los sabios llegan a la corte y están dispuestos a ayudar al rey con su sueño. El rey les dice: mirad, estoy fatal, estoy tan afectado que es que no puedo ni dormir. Tengo que saber el significado de este sueño. El rey poderoso sobre el imperio, pero incapaz de encontrar el reposo. Los sabios dicen: bueno, pues nada, este es nuestro trabajo, vamos allá, para eso nos pagan. Ellos estaban confiados, pero estaban cayendo en la trampa de la autosuficiencia. Ellos no imaginaban que en su soberbia no iban a poder encontrar una respuesta para el rey. Dinos el sueño, Nabucodonosor, y te diremos qué significa. Los sabios todavía no sabían que se estaban metiendo en un gran embrollo. Nosotros también podemos caer en la trampa de confiar que podemos salir por nuestros propios medios de cualquier situación complicada. Error. Debemos contar con Dios en los desafíos diarios que se nos presentan, porque Él es el que concede la sabiduría. En los versículos 5 y 6, el rey les va a ofrecer en una mano la muerte y en la otra los honores. Esto es lo que el rey les ofrece a los sabios. Les va a amenazar, les dice: mirad, si no me decís el sueño, pues todos muertos. Yo no sé cómo me quedaría. Hay que estar un poquito, no sé, desesperado, ser muy cruel. La amenaza era real y seria. Y lo peor de todo es que Nabucodonosor no quiere decir cuál es el sueño a los sabios, pero les exige la interpretación. Es un poquito raro, ¿no?, que Nabucodonosor dijera que no conocía o que se le había olvidado el sueño, porque estaba tan impactado que no dormía más. Si realmente hubiera olvidado el sueño, pues era fácil para los adivinos, ellos podían contar cualquier interpretación. ¿Estaba acaso Nabucodonosor fingiendo? Yo creo que Nabucodonosor no quería que le contasen cualquier cosa. Nabucodonosor pensó que la única manera de estar seguro de recibir la buena interpretación era, primero, si él no le contaba el sueño. Pero imaginó la situación para los sabios. Es imposible. Estos sabios, el texto los llama caldeos, eran importantes en la corte. Tenían un lugar destacado y seguramente había también muchos envidiosos. Pero os aseguro que ahora nadie querría estar en su lugar. Nadie. En menudo aprieto estaban. La verdad es que quienes aspiran a la fama, como los sabios, se exponen a ser devorados por el mundo. Por eso nuestra mirada no debe estar en el mundo, sino en el reino de los cielos, más que en conseguir relevancia temporal o puestos de poder en este mundo, como los sabios de Babilonia. Pero el rey, que conoce muy bien a los sabios, sabe que ellos son codiciosos. ¿Sabéis qué es la codicia, no? Cuando quieren más y más. Y les dice: pues a ver, si me lo adivináis, os prometo regalos y honores. Esta es la motivación, ¿no? Riquezas, reconocimiento. Y es verdad, Nabucodonosor podía dar estas dos cosas. Te podía cortar la cabeza, o te podía comprar, o te podía regalar lo que él quisiera, ¿no? Para eso era el rey. Hoy en día también se promete a muchos poder, riqueza, reconocimiento, aunque para ello
tengas que dejarte a ti mismo por el camino, traicionar a los demás o prostituirte. Pero lo que Satanás no puede dar es el gozo, ni siquiera para disfrutar muchas veces de lo material. También hoy en día tenemos nuestros caldeos, nuestros sabios, los científicos, que hacen muchas cosas y algunas de ellas son muy destacables. Hemos visto esta semana cómo fotografiaban por primera vez el agujero negro, ¿no? Y nos hemos quedado todos así, con la boca abierta. Pero hermanos, la ciencia tiene sus límites. Y el progreso científico a veces se comporta como un padre que nunca está en casa. No es la respuesta para la humanidad. En los versículos 7 al 9, los sabios empiezan a asustarse, empiezan a darse cuenta de dónde están metidos, y ya el rey empieza a perder la paciencia. Los va a acorralar para que respondan. Pero claro, los sabios dicen por segunda vez, pero dinos el sueño y te lo interpretamos. Estaban en apuros, pero no iban a reconocer que no podían dar una interpretación. A ver si se nos ocurre algo, estarían pensando. ¿Nos dará tiempo a hacer las maletas y escapar antes de que nos corten la cabeza? Aquí hay que hacer algo. Se mirarían los unos a los otros, ¿no? No fueron honestos desde el principio. No eran personas de fiar, no dijeron la verdad. Mira, rey, no se puede. Y el rey empieza a enfadarse porque sospecha. El rey les dice, vosotros estáis intentando ganar tiempo. Lo que queréis es salir de aquí de una pieza. Os queréis poner de acuerdo para contarme una mentira. Conspiradores. Dadme la interpretación ya. Y los sabios empiezan a entrarle los sudores fríos. Y fijaos que qué triste para el rey, porque ni siquiera confiaba en sus asesores más cercanos. Su mente estaba llena de terror, porque el sueño era tan real, tan inquietante. A lo mejor estaba pensando, si habéis leído el capítulo número 2, ¿soy yo esa estatua del sueño? ¿Qué es esa piedra que destruye la estatua? Para los caldeos, la única posibilidad de salir de este aprieto era con alguna mentira. Pero no debe de ser así nuestro modo de actuar. La mentira debe de estar lejos de nosotros y debemos andar siempre con honestidad y con prudencia. Llegamos a los versículos 10 y 11 y los sabios ya tiran la toalla, se dan por vencidos. Le dicen al rey, mira rey, esto que tú estás pidiendo, nadie en la tierra lo puede resolver. Porque es que nunca se ha visto que nadie pida algo semejante. No es que seamos desleales, es que no se puede. ¿Cómo te vamos a interpretar el sueño si no nos dices el sueño? Y además ellos añaden un par de cosas muy interesantes. Dicen, ningún ser humano puede responderte. Tienen razón. Segunda cosa, si hay una respuesta, solo los dioses que no son de carne la tienen. También es una media verdad. Solo un poder por encima de los hombres tenía la respuesta para el rey. Hoy en día el mundo se vanagloria de tener muchas respuestas para cualquier asunto. La Wikipedia, millones de libros, bibliotecas enteras. Pero a menudo estamos como los caldeos, porque el mundo no puede dar la respuesta a la pregunta fundamental del ser humano. Hablan de muchas cosas, todos buscan la verdad, pero cuando dices que la has encontrado, sospechan de ti. ¿Y nosotros somos capaces de responder cuando alguien nos pregunta sobre nuestra fe? ¿Conocemos lo que Dios tiene que decir al hombre? ¿O se nos queda cara de tonto como los caldeos? Lo que el rey pedía era humanamente imposible, eso es verdad. Sin embargo, veremos cómo Daniel pudo dar la respuesta al rey, porque Daniel vivía en comunión con Dios. Y como Cristo, Daniel trae la revelación divina a los hombres. Nosotros en la vida diaria podemos enfrentarnos a muchas situaciones que también serían insolubles si tuviéramos que manejarlas únicamente con nuestras propias fuerzas.
Pero hay una buena noticia, hermanos. Dios es especialista en imposibles. En los versículos 12 y 13, Nabucodonosor los manda a matar. Ya está, se acabó, yo no puedo más, os mato a todos. No solamente a vosotros, sino a todos los sabios del reino. Menuda rabieta. El rey se enojó. Él tenía en su mano la vida de todos los súbditos. La reacción fue bastante irracional, es cierto, porque ¿para qué matar a todos los sabios del reino? Que muriesen tampoco le iban a, no sé, le iba a ayudar a que entendiese el sueño, ¿verdad? Y se iba a quedar sin sus consejeros. Pero es que el rey estaba dejándose llevar por la ira. Estaba actuando de una forma precipitada. Nosotros todos hemos actuado a veces dejados llevar por la ira y hemos creado situaciones desagradables porque no nos hemos controlado. Y en estos momentos es necesario pedir perdón a aquellos que hemos hecho daño. La ira irrefrenable e injustificada nos daña a nosotros y a quienes nos rodean. Así que cuidemos, hermanos, de no pecar en estos casos. El rey estaba decidido a acabar con todos sus consejeros y publicó un edicto apresurado. Y el problema es que Daniel formaba parte de los sabios de Babilonia. Daniel no era responsable de todo este embrollo, pero claro, él también tenía que morir. Y en estos momentos es como si el mal hubiese ganado la batalla, ¿verdad? Libro de Daniel, 2 capítulos, fin del libro. Es así. El libro va a seguir, hermanos. Como Daniel, nosotros vivimos también en un mundo incierto. Ninguno de nosotros puede asegurar hasta cuándo va a continuar en vida, pero nuestro destino no está marcado por los caprichos o por el accidente. Nuestra confianza en cuanto al futuro está depositada en Dios. Y esto es un descanso, hermanos. En los versículos del 14 al 16, Daniel es advertido. Daniel se entera de lo que está pasando. Y hace falta ponerse un poquito en la piel de Daniel. Toc, toc, toc. ¿Sí? Oye, que te van a matar. ¿Cómo? Imaginaos. Daniel se entera de que lo van a matar y tiene la entereza, tiene la sangre fría de ir a buscar al que lo tiene que matar, que es el capitán de la guardia, y encuentra las palabras para hablarle con sabiduría y prudencia. Capitán, ¿qué pasa? ¿Por qué esto tan precipitado? Si a alguno de nosotros nos pasara lo que a Daniel, nos dejaríamos llevar por el pánico. Intentaríamos buscar cómo salvar nuestras vidas de cualquier manera. Y la reacción de Daniel, aún tan joven, es destacable. Él indaga y a continuación va a buscar al rey. Nabucodonosor no tuvo la paciencia de manejar su ira, y esto contrasta con la actitud de Daniel, que supo dar los pasos confiado en que Dios actuaría. Daniel no se enfrentó con el capitán, no criticó tampoco la decisión del rey. Él solo quería saber por qué era todo tan apresurado. Y el capitán se toma el tiempo de explicarle la situación. Es posible que Daniel fuera apreciado en palacio y que también tuviese alguna amistad con el capitán. Cuán importante es hablar con sabiduría y prudencia. Hermanos, no nos hagamos esclavos de nuestras lenguas y recordemos que a menudo es un instrumento irrefrenable. Hace algún tiempo hablaba con una persona que se enorgullecía de decir siempre lo que pensaba. No seamos así. Pensemos más bien lo que decimos. Seamos cuidadosos para no criticar, murmurar o herir. Daniel quiso saber los detalles de la mano del rey. Era arriesgado, pero también era una apuesta necesaria. Era el todo o nada. Iba a perder la vida, así, bueno, pues ¿qué más da? Voy a ver al rey. Podemos imaginar la zozobra de Daniel mientras caminaba por los pasillos de la corte en dirección a la cámara real. Pero al mismo tiempo podemos estar seguros que dentro de él podía sentirse tranquilo, porque conocía a su Dios, un Dios que pide que su pueblo se esfuerce porque Él actúa. Y cuando llegó ante el rey, no hizo como los caldeos. No le dijo, mira, esto es imposible.
Tampoco hizo, como hacerle entrar en razón. Tan solo le pidió tiempo. ¿Cómo? Sí, tiempo. Tiempo para darte una interpretación, oh rey. Esta blanda respuesta de Daniel quitó la ira del corazón del rey y sí, le concedió el plazo. El cuidado que Dios tuvo con Daniel en el capítulo 1 seguramente fue el apoyo fuerte para que Daniel pensara que Dios esta vez también iba a estar a su lado en la dificultad. Cuán preciosa era para Daniel la comunión íntima con Dios. Así que, hermanos, pensemos en cómo enfrentamos las crisis en nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos precipitamos o confiamos en Dios? ¿Nos desesperamos o recordamos que nuestras vidas descansan en un Padre amoroso y vigilante? En los versículos 17 al 19 vemos cómo después de obtener el plazo, Daniel hinca sus rodillas. Daniel sale del palacio, corre a buscar a sus compañeros, que ya descubrimos en el capítulo 1. Ellos seguramente vivían en la misma casa. Les pone el día y les cuenta: mirad, esto es lo que hay. ¿Qué es lo que hacen? ¿Acaso empiezan a pensar en estrategias? ¿Sacan el listín de los contactos? ¿Mueven algunos hilos? Nuestros protagonistas no tienen ninguna duda sobre lo que hay que hacer. Suplican misericordia a Dios. Misericordia para que no perezcan. Señor, sálvanos, que morimos. Hermanos, ¿de dónde viene hoy nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Qué importante es tener compañerismo, comunión los unos con los otros, como Daniel y sus compañeros. No terminaremos de insistir lo suficiente en la necesidad de congregarnos regularmente entre creyentes. Nuestros amigos en esta difícil situación necesitaban compasión, una gran misericordia de parte de Dios. Los sabios habían dicho al rey que ningún hombre podía dar una respuesta. Y Daniel y sus amigos se dirigieron al Dios del cielo, que es el que revela los misterios. Nuestros amigos querían conocer un secreto. Y qué gran confianza hay que tener en Dios para pedirle esto. Ellos no querían morir, no se lo podemos reprochar. Pero todavía en este punto de la historia, ellos no habían entendido lo importante que era que Nabucodonosor hubiese tenido ese sueño, porque al final todo iba a revertir para la gloria de Dios. Cuando tuvieron el significado del sueño, su primera reacción no fue salir corriendo para recibir los aplausos. Mira, nosotros sí que podemos. Lo primero que hicieron fue reconocer ante el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores su gran majestad. Como Noé, Daniel incluyó en su arca de oración a todos los sabios de Babilonia, que fueron salvos. Dos héroes de la fe que vivieron separados de la contaminación espiritual en la tierra que les rodeaba. Y paradójicamente es esta separación con el mundo la que a todos nosotros también hoy nos permite vivir en esta sociedad para que seamos buenos trabajadores y buenos ciudadanos. Cuando el rey dio a Daniel tiempo para encontrar la respuesta, Daniel buscó a sus amigos y oraron juntos. Así que cuando nos encontremos en momentos difíciles, pidamos con confianza a los hermanos que oren por nosotros, porque, hermanos, la oración es más eficaz que el pánico. El pánico es impotencia, mas la oración es esperanza en Dios. ¿Cómo nos hemos sentido cuando nuestras oraciones han sido respondidas? ¿Recuerdas? Emocionado, sorprendido, aliviado. Hay veces que buscamos a Dios en oración y después de recibir contestación salimos corriendo por el entusiasmo y nos olvidamos de dar las gracias.
No seamos como aquellos a quienes Jesús sanaba y no eran agradecidos. En los versículos 20 al 23 tenemos el privilegio de haber recibido la oración de Daniel. Es el pasaje que hemos leído en la lectura congregacional. Es una joya esta oración. Es curioso porque no conocemos mucho sobre lo que Daniel le pidió, ¿no? Pero sí que tenemos su acción de gracias. Escucha atentamente. Daniel desea que el nombre de Dios sea reconocido por toda la eternidad. Anhela que su poder y su sabiduría sean reconocidas. Afirma que es Él el que cambia las épocas de la humanidad, que Él pone y quita reyes y que transmite su sabiduría y conocimiento a los sabios y entendidos. Una oración de agradecimiento a Dios. Dios es la luz que prevalece y que revela a Cristo al hombre que vive en las tinieblas. Nada se esconde a la mirada de Dios. Así que qué inútil es intentar esconder ciertas cosas ante Dios, y más cuando somos hijos suyos. En los versículos 24 al 28, Daniel va ante el rey. Daniel busca al capitán, lo detiene y le dice: llévame ya, quiero ver al rey. Y una vez ante el rey, el propio rey se pregunta, lo mira y dice: bueno, ¿y este me va a dar a mí la respuesta? ¿Va a ser capaz? Él ve a un joven y el propio capitán lo presenta como un extranjero. Mira, aquí quiere decirte algo. Y Daniel humildemente dice: es cierto, la respuesta yo no te la voy a dar porque no está en ningún hombre. Pero Daniel es el embajador del rey con mayúsculas y le dice: este sueño viene de Dios. A veces el mundo nos da a entender de diferentes maneras que no valemos mucho. Somos jóvenes, que somos extranjeros, que no tenemos títulos, que hablamos mal, que cualquier detalle, ¿verdad? Pero hermanos, recordemos que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Asimismo, la actitud humilde de Daniel es todo un ejemplo. Porque a pesar de todo el sufrimiento que Nabucodonosor había causado con su invasión a su pueblo, Daniel siempre lo trató con respeto. Y a veces podemos caer en la trampa de presentarnos ante los demás con una grandeza que no merecemos, apuntándonos logros cuando realmente todo nuestro testimonio debería estar apuntando a Cristo y a su gloria. Estamos dispuestos a seguir defendiendo fuera de estas paredes que toda la gloria es solo de Dios, aunque la gente piense de nosotros que estamos locos o que no significamos gran cosa. En los versículos 29 al 35, nosotros vamos a conocer ya el sueño del rey. Ya en el versículo 28 Daniel anunciaba cuál era el tema del sueño del rey: el acontecer de los últimos días. ¡Qué tremendo! Al rey que había saqueado los utensilios del templo de Jerusalén, Dios le estaba hablando desde la eternidad. Dios no solamente le va a revelar lo que había de ser con su reino de entonces, sino también el futuro a largo plazo hasta el establecimiento del reino de Dios. Normal que Nabucodonosor no pudiera dormir. Era normal. Ser un embajador del reino de Dios como Daniel es un tremendo privilegio. Comunicar a los hombres el mensaje del cielo es algo que merece un respeto inigualable. Así que de alguna manera sí que valemos mucho. Daniel le dice al rey: mira, este es tu sueño. ¿Has visto una gran imagen con una gloria sublime, un aspecto terrible? La cabeza es de oro, el pecho y los brazos
de plata, el vientre, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Este es tu sueño, Nabucodonosor. Pero hay más, es que una piedra es cortada, rompe el barro cocido y toda la estatua se cae. Un sueño cortito, sencillo, pero impresionante. Cuando la estatua cae, es una devastación. Todo es llevado por el viento como si fuera polvo. Y lo único que queda es la gran piedra con la que la estatua ha sido destruida. Esta piedra se convierte en un monte que cubre toda la tierra. Mucho se ha discutido sobre qué representa esta piedra. Vamos a pararnos un poquito en esto. En arameo la palabra piedra es eben. Eben. Y el Nuevo Testamento retoma el significado arameo de la palabra piedra. ¿Para qué? Para referirse a Cristo. Cristo es la piedra viva, escogida, preciosa para Dios. En este pasaje la piedra es el reino eterno del Mesías, cuando Él vendrá para derribar los imperios y gobernar sobre las naciones. Un día el reino de Dios dominará la tierra por completo. Esto no es literatura, esto es verdad. Así que preguntémonos, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para lo pasajero o para lo eterno? ¿Dedicamos la vida a la estatua o a la piedra? ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En el reino eterno de Dios o en los gobiernos pasajeros? ¿Será Cristo nuestra roca fuerte o la piedra donde tropezaremos? En los versículos 36 al 43, Daniel ofrece al rey la interpretación de este sueño. Tras la revelación del contenido del sueño, el rey se calla. ¿Qué va a decir? Es verdad todo lo que Daniel le ha dicho. Y Daniel ahora se atreve a poner al rey del imperio babilónico en su sitio. Le dice, mira, si tú eres un rey poderoso, es porque el Dios del cielo te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Menudo atrevimiento. En otro momento, pues, a Daniel le habrían cortado la cabeza, pero literalmente. Y la cuestión es que Daniel quiere que quede claro que el mensaje viene de parte de Dios y por ello el rey tiene que ser agradecido. Cuando vemos a gobernantes que tienen poder y son malvados, quizás nos preguntemos si Dios todavía regula los acontecimientos de este mundo. Daniel vio a gobernantes con un poder casi ilimitado, pero él sabía y proclamaba que Dios controlaba todo lo que sucedía. Y así es hoy todavía. Daniel no solamente está hablando del reino de Nabucodonosor, sino de otros reinos que se levantarían después de él. Podemos atrevernos a dar alguna interpretación sin ser categóricos, pero muchos teólogos, afirman que al imperio babilónico le sucedió el reino medo-persa, que no fue inferior, pero sí más cruel y sanguinario, y que duraría 200 años. Seguiría un tercer reino que muchos lo han identificado con los griegos. El pasaje indica que este reino dominaría toda la tierra y sabemos que el imperio griego fue extenso y que llegó hasta la India. El cuarto imperio bien podría haber sido Roma, un imperio poderoso que, según Daniel, desmenuza como el hierro y rompe todas las cosas. Y es verdad que así funcionó el imperio romano, como una apisonadora sobre todos los pueblos. El por qué cada vez aparecen metales menos preciosos en la estatua
podría representar el empeoramiento social y moral. Cuando una sociedad se aleja de los principios morales de Dios, todo empeora. Hoy muchas de las leyes que nos gobiernan van en contra de la palabra de Dios y vemos los resultados. Familias e individuos destruidos. El último reino, el de los pies de hierro y de barro, es un reino frágil y dividido, como alianzas humanas que no logran establecer una unidad. Un reino inestable y fluctuante. Es atrevido a identificar este reino, pero es cierto que hoy en día, a nivel mundial, vivimos una época de grandes alianzas mundiales, alianzas estratégicas de comercio, autodefensa, pero que son fundamentalmente frágiles e inestables. Vivimos en una época que observamos y nos damos cuenta de cómo es, y podemos argumentar que, viendo los gobiernos de la tierra, la mejor forma de gobernar no se basa en el derecho a lo que yo quiero o que siento que me complace, sino en el sometimiento común, gozoso y voluntario a Dios. Este es el reino ideal. Por eso los cristianos somos en esencia teocráticos. Creemos en el gobierno de Dios, anhelamos el gobierno y el reino de Dios. En los versículos 44 y 45 se nos presenta el reino indestructible de Dios, y es el tema de nuestra predicación. En el final de los tiempos, el Dios del cielo establecerá su reino eterno. Es curioso observar cómo la expresión Dios del cielo empezó a ser común estando los judíos en el exilio de Babilonia. De alguna manera marcaba la diferencia entre los ídolos y el verdadero Dios, que ya no estaba en el templo de Jerusalén, el Dios de los cielos. Y en segundo lugar, Daniel habla de el gran Dios. Y Él es grande porque hace en la historia todas las cosas según su propósito. Esto es lo que Daniel pensaba sobre Dios, el gran Dios del cielo. ¿Cuál es nuestro concepto hoy de Dios? ¿Es un Dios suplicante que nos necesita desesperadamente? ¿Es un Dios como un viejito? ¿O como pintan otros, como un revolucionario social? Ninguna de estas figuras se corresponde con el gran Dios de los cielos. En cuanto a este último reino eterno, hay varios aspectos que lo caracterizan. El primero es que desmenuza y consume a todos los reinos anteriores. La llegada del reino de Dios acabará por completo con la idea que tenemos de lo que es un reino. En segundo lugar, se nos dice que el reino venidero no será jamás destruido. Los reinos y los imperios se han sucedido a lo largo de la historia, pero el reino de Dios, una vez definitivamente establecido, jamás será reemplazado, porque es el propio Dios que lo sustenta. En tercer lugar, se dice sobre el reino de Dios que no será dejado a otro pueblo. El reino de Dios es para su pueblo y ningún otro lo tomará. Y en cuarto lugar, observamos, leemos que se afirma que permanecerá para siempre. El reino es eterno. Y esta fue la interpretación que Daniel le dio a Nabucodonosor. Él lo oyó. Y en los versículos 46 al 49 tenemos el reconocimiento del rey. La reacción final de Nabucodonosor de tres maneras. Primero, se postra, pone su rostro en el cielo, en el suelo y rinde homenaje a Daniel.
el gran emperador babilónico, de rodillas ante este jovencito extranjero. Le presenta incienso como forma de reconocimiento. Qué curioso, ¿verdad? En segundo lugar, engrandece a Daniel, le recompensa por su servicio, le nombra gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de los sabios. Y para terminar, le da muchos honores y grandes dones, tal vez riquezas, siervos, casa. En fin, hermanos, no pensemos que hoy nosotros, siendo fieles siervos de Dios, vamos a tener todas las recompensas posibles hoy en día, porque Dios no tiene por qué hacerlo. Dios ya nos ha bendecido de una manera inigualable, dándonos a su Hijo. Aunque sí es cierto que Dios nos bendice también de otras maneras, ¿verdad? Con casa, familia, salud. La reacción de Daniel no fue la de un orgulloso. No lo quiso todo para él. Él compartió con sus compañeros y obtuvieron también puestos de responsabilidad. Pero ¿cuál es la nota triste en estos dos versículos, del 46 al 49? Hay una nota triste y decepcionante, y muchos de vosotros, creo que todos la habéis captado. Nabucodonosor se inclinó ante Daniel, pero no honró a Dios. No honró a Dios. Pronto se le olvidó que Dios le reveló el sueño. No devolvió lo que robó del templo de Jerusalén. Es más, en los años futuros invadiría Jerusalén otra vez. La reacción correcta de Nabucodonosor debería haber sido esta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto es lo que Nabucodonosor tendría que haber dicho. Así que el homenaje brindado a Daniel evidenció la superficialidad y la falta de entendimiento del rey. Este es el pasaje, el capítulo 2. Me gustaría empezar un momento final haciendo una reflexión general sobre la pertinencia, la importancia del reino indestructible de Dios en nuestras vidas. Y me gustaría empezar haciendo una reflexión, haciendo una referencia a la idea que algunos teólogos tienen sobre el reino de Dios y el falso evangelio social. Y lo digo así, hermanos, el falso evangelio social. Estos predican un reino aquí y ahora, pero construido sobre el humanismo. Hermanos, el reino de Dios no se establece por medio de la justicia social, la economía o la política. Podemos tener un país con grandes servicios sociales, con prosperidad económica, pero opuesto a los propósitos de Dios y que odie su ley moral. El avance del reino de Dios no se basa en el grosor de nuestra billetera, ni en la extinción de la pobreza del mundo. El reino de Dios está centrado en Cristo y en el Evangelio. El Evangelio, que es arrepentimiento. El reino de Dios no está centrado en el hombre, por mucho que la caridad sea necesaria. El reino de Dios es de carácter sobrenatural y de naturaleza celestial. En segundo lugar, me gustaría que nos preguntemos qué relación podemos establecer entre este pasaje de Daniel que hemos estudiado y nosotros, la Iglesia. ¿Cuándo vendrá este reino del que se nos habla? Escuchad, ante todo, somos unos grandes privilegiados. Nos ha tocado vivir los eventos de la época final de la que hablaba Daniel. Anunciamos que el reino viene. Sí, Señor, ven pronto. Este es el gemido de la Iglesia. A continuación debemos entender muy claramente que el reino de Dios es el gobierno de Dios. Escucha esta oración.
El reino de Dios es el lugar donde las cosas ocurren según la voluntad de Dios. Y esto solo es posible con personas regeneradas, convertidas. Por eso hay una conexión estrecha entre el reino de Dios y nosotros, la Iglesia. Porque conforme proclamamos las buenas noticias del reino, se añaden los que han de ser salvos y estas personas empiezan a experimentar las bendiciones del gobierno de Dios en sus vidas. El reino de Dios se manifiesta mediante la Iglesia. Y por ello el futuro del reino de Dios irrumpe, está aquí, ya, ahora. Pero de alguna manera todavía no está, porque esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Los que se acercan al Señor empezarán a experimentar algo. Todos nosotros hemos empezado a experimentar algo de lo que es el reino de Dios, porque hemos conocido victoria sobre el pecado, sobre las fuerzas espirituales de maldad, y vivimos en el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos súbditos del reino. Pero ojo, la Iglesia no es el reino. Jesús y sus discípulos predicaron que el reino de Dios se había acercado. No dijeron que la Iglesia estaba cerca. Predicaron las buenas noticias del reino, no las buenas noticias de la Iglesia. Así que nosotros, la Iglesia, somos el producto del reino de Dios. Y la Iglesia testifica acerca del reino. Y por eso somos instrumentos, porque el Espíritu Santo, manifestando poder, obra por medio de nosotros para extender el reino. Por consiguiente, tampoco debemos ver el reino de Dios como algo que es solamente para el futuro, que está desconectado de nosotros ahora. Con el tiempo, no sabemos cuándo, Jesús volverá y su reino se extenderá ante toda la creación. Y en tercer y último lugar, este capítulo 2 de Daniel nos enseña la esencial y maravillosa conexión entre el avance del reino de Dios y la oración. Cuando oramos como Daniel oró, el reino de Dios se acerca más. Daniel oró por revelación y le fue concedido. Gracias a su oración, Daniel pudo mostrar el poder de Dios en la historia del hombre. Así que, hermanos, Dios quiere obreros, hombres y mujeres que trabajen doblando sus rodillas. Esta es la manera de conformar ese lugar donde las cosas ocurren de acuerdo con el propósito original de Dios. Así que, preguntaba al principio de la predicación, ¿quién es el protagonista aquí? Claro que no es Nabucodonosor, no lo son los sabios, pero es que ni siquiera Daniel y sus amigos. Toda esta historia es acerca de las cosas que Dios ha determinado, su gloria y su reino. La cuestión aquí, contigo, hoy, es saber si estás dentro del reino o si serás derribado como la estatua del sueño. Hoy es tiempo de arrepentimiento. La mano de Cristo aún no se ha cortado para salvarte. Corre hacia la cruz, corre para salvación o corre para obtener refugio. Pero no te quedes ahí esperando un milagro que ya ha ocurrido. Dios se hizo hombre. Habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que tú, creyente o no, estás bajo el reino del Rey que viene. Puede estar lejos o puede estar cerca,
pero viene a toda velocidad. Así que cree, arrepiéntete para salvación. Que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones. Amén.